Ràdio Sant Feliu. Ràdio Sant Feliu. Programa especial hoy. Pues total, programa especial. Tú lo has dicho bien claro, empezamos ahora las vacaciones, hay muchos desplazamientos por la geografía española. Y qué mejor que acabar la temporada con alguien que nos va a explicar todo lo que él hace. Y bueno, él y el compañero son dos personas que se dedican a experimentar en carretera. Y las han visto de todos los colores, llevan muchos años haciendo este tipo de investigaciones. Van allá donde está el misterio, allá donde dicen que han habido apariciones, puntos negros de la geografía española. Y esta noche va a estar con nosotros Guillermo Chinchilla y Alex. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Guillermo, pues es un placer tenerte esta noche aquí con nosotros. Realmente, pues nada, también te damos las gracias por entrar esta noche tan especial. Queríamos acabar la temporada con vosotros, contigo, con Alex, porque yo creo que toda la gente que nos está escuchando, pues la verdad es que es un tema apasionante, como decía antes Ángel, ¿no? El tema de apariciones en carretera, y hoy pues lo vamos a disfrutar todos juntos. Ángel. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Guillermo y Alex, el compañero. Buenas noches. Como dice Gaby, un placer saludarte, teneros aquí en el programa. Un tema realmente apasionante, el tema de apariciones en carretera. Un tema que para los que nos dedicamos al mundo del misterio es bastante complicado poder toparnos con el misterio de cara en ese sentido, ¿no? Nosotros en nuestra trayectoria ya de muchos años llevamos muchas carreteras recorridas, siempre cuando volvemos de madrugada con los ojos bien abiertos de poder o querer cruzarnos con cualquier cosa, pero se nos vuelve escurridizo, ¿no? El mundo del misterio en este sentido, a los que lo buscamos no es tan fácil encontrarlo, ¿no? Permíteme, Guillermo, antes de arrancar, que te saluden mis compañeros, que está Dani. Claro. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Y también un saludo muy fuerte para Alex. Hola, Dani, buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Guillermo. Alex, soy Alberto. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto. Bueno, chicos, pues yo creo que podríamos empezar primero por presentaros, por presentar vuestro trabajo, quiénes sois, bueno, la gente que nos conozca. Permíteme, Guillermo, Alex, que os haga una pequeña presentación así muy rápida. Tenéis vosotros Guillermo y Alex, tenéis un canal de YouTube, Dark Roads, en la oscuridad de la carretera, donde relatáis todas esas posibles apariciones en carretera, lugares con misterio, marcados por el misterio, marcados por lo oscuro, ¿no? En toda la geografía española. Podríamos presentarte, ¿qué os parece que os presente Guillermo Chinchilla, del grupo Dark Roads, colaborador con Plano 7, un grupo de investigación también muy conocido aquí en España, entre amigos que son investigadores de campo. Y yo creo que te puedo decir o presentar a todo el mundo que nos esté escuchando como un experimentador en la carretera, ¿no, Guillermo? Sí, así sería. Yo lo consideraría exactamente como tú dices, Gaby, un experimentador en carretera. Sí que es verdad que estamos ante un tema, como ha dicho Ángel, muy complejo, por la sencilla razón de que es muy complicado toparte con lo que tú quieres ver en ese aspecto, pero siempre estamos ahí por si acaso. Entonces, sí que es verdad que desde un primer momento, luego lo contaré, cuando a mí me ocurrió una supuesta aparición hace 11 años en la Nacional 630, que ya comenté también en una ponencia que tuve en Beniel, que fue el detonante para realizar este canal, para crearlo. Yo pienso que, o por lo menos siempre he pensado que eso tiene que tener algún tipo de base científica, ¿no? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué siempre ocurre estas cosas de madrugada, ya casi en la amanecida, ¿no? ¿Por qué siempre en carreteras solitarias y oscuras, nacionales, convencionales? Esas preguntas son las que siempre yo me he hecho durante prácticamente una década, y ahora junto con Alex pues queremos encontrar esa respuesta, y si ya pues no la encontramos, queremos ver con nuestros propios ojos lo que de verdad, supuestamente, tantos testigos en tantos puntos negros de la geografía española
dicen ver. Sí, porque estás diciendo un poco que está buscando el tema científico, ¿no? al tema, o sea, estás un poco metiendo ahí esa amalgama, ¿no? Ahí, tema paranormal, tema científico y buscar las respuestas, ¿no? ¿Por qué esas apariciones? ¿Por qué esos puntos negros son puntos negros realmente? Porque ahí siempre pasan las cosas. Podríamos hablar de muchos casos que luego hablaremos. Y Alberto, me gustaría saber tu opinión. Yo pienso, como decía Ángel, ¿no? El tema de esa visión que tenemos todos en esa carretera oscura, donde vemos la curva, donde vemos las rayas marcadas por esas largas del coche, ¿no? Y que parece que en cualquier momento vaya a aparecer algo, y todos nos da ese miedo a que dices, bueno, si se para aquí esto, ¿no? Es lo que decías tú, Ángel. Yo la verdad que he tenido en mi vida he tenido solamente 2 avistamientos o 2 encuentros con lo insólito, por decirlo así. Y la verdad que han sido muy espectaculares y es bastante esquivo. Yo no podría decir si realmente eran fantasmas o no, porque para mí eran reales, pero sí que me dejó bastante descolocado lo que viví y luego si da tiempo contaré las historias. Yo no sé si os acordáis, compañeros, cuando no sé si íbamos o volvíamos de una investigación que nos pasó un hecho muy, muy curioso, ahora que estamos hablando de esto. Íbamos en el coche, una carretera muy oscura, muy solitaria, a una hora muy intempestiva, y vemos, de golpe nos apareció como de la nada, un niño bastante jovencito, en patinete, que nos pasó por al lado del coche a bastante velocidad, y después, cuando nos giramos, es que había desaparecido. Sí. Y yo desde ese momento le sigo dando vueltas, y no me lo quito de la cabeza, si era un chaval que venía de algún sitio o lo que era aquello. Bueno, un chaval, Dani, que venía de algún sitio, tenemos que pensar que el lugar era en medio de la nada. Exacto. En un lugar donde no hay una luz, o sea, allí un coche sin luces no puede ir. En medio de eso, no sé si veníamos de la Musara, me parece, o por ahí. Bueno, íbamos al monasterio donde captamos al encapuchado. Exacto. Justamente ayer yo lo comentaba con Guillermo este tema, sí, que sería uno de los temas que comentaríamos por el hecho de que fue algo que nos quedamos todos un poco sorprendidos, ¿no? Y me vengo a referir que si esto te pasa en la diagonal de Barcelona, pues sí, ¿no? Pero si te pasa en medio de un pueblo donde no hay nada, claro, y bueno, es que simplemente miramos atrás y no vimos nada porque no había luz. O sea, era un tema que, o sea, un niño que pasó por allí a las 2:30 de la mañana que no tenía que estar. Exacto. No, y es que estaba la carretera oscurísima, era súper oscuro y apareció de la nada, pero es que pasó ¡bum! Que suelen ser como situaciones anacrónicas, como dices tú, Gaby, o sea, como si no tuvieran nada que ver con el lugar, con la situación, la hora, o sea, no encaja nada. Bueno, yo tengo que decirte, Guillermo, que esto va a ser un pequeño avance de lo que será la próxima temporada, un programa donde hablaremos donde profundizaremos más en casos concretos de apariciones en carretera, que ahí estarás tú y Alex, estaréis los dos, y donde nos extenderemos más, ¿no?, en los casos. Por supuesto, nosotros encantados de estar ahí, faltaría más y contar lo que nos gusta. Yo lo que quería decir es que no está tan lejano en el tiempo los avistamientos estos y las visiones. O sea, hace relativamente poco, el 9 de abril de 2023, se avistó un personaje, una especie de humanoide en la carretera, concretamente en la A8125, en Morón de la Frontera, Sevilla, donde una persona que iba a trabajar a altas horas de la madrugada se le cruzó del arcén izquierdo, pasó a la derecha, lo que comentaba, ¿no? Un humanoide con unas extremidades largas, de un color así verdoso, con una cabeza grande, y que instintivamente lo que hizo fue tocar el claxon, porque para él era una persona extraña, pero era una persona, no es que hubiera visto ningún tipo de alienígena, y este ser cruzó la carretera y se desvaneció. Guillermo, cuéntanos algún caso que tengas tú, que tengáis vosotros concretamente. Pues, por ejemplo, yo puedo contar tranquilamente el caso que a mí me hizo el detonante para poder decir, ostras, ¿qué ocurre en la carretera? Porque yo, hasta hace 10, 11 años que me ocurrió todo esto, yo en ningún momento, pues tú ibas por las carreteras y no le das ningún tipo de importancia. En aquel momento yo iba con un compañero, no estábamos ni de investigación ni nada, de hecho ni conocía yo este mundillo, más allá de ver películas de terror y poco más. Veníamos de un concierto en Getafe y tenía su familia en Badajoz. Y no me digas cómo, porque íbamos sin GPS ni nada, eran ya altas horas de la madrugada, a las 4, las 5, no faltaría mucho para el amanecer, y estábamos en la Nacional 630.
Y me acuerdo perfectamente que era una noche cerrada. Y cuando ya pasamos el pueblo, que es un pueblo que me acordaré siempre, que se llama la Aldea del Cano, dirección Mérida además, esa nacional es una nacional prácticamente recta, muy poquita vegetación, muy poco bosque, pero sí que tiene alguna que otra curva importante, y en una de ellas yo me di cuenta, a más o menos unos 300 metros de girar la curva, como que había algo en el arcén derecho. Yo entonces empiezo a minorar un poquito la marcha, mi compañero estaba dormido, sigo aminorando, y en el momento que más o menos quedan, porque es que es como que se ralentiza el tiempo, ¿no? Entonces tú cuando ves algo en ese margen de la carretera, es como que se ralentizará el tiempo. Entonces dices, uff, ¿qué es eso? Tú sigues, vas aminando la marcha, aminoras, y cuando ya prácticamente estoy a 20-30 metros, esa cosa, por decirlo de alguna manera, porque todavía no le encontré explicación, pasa por delante del coche, yo freno, pego frenazo, mi compañero se despierta. ¿Qué pasa? Digo, he pillado a alguien. O sea, se me ha cruzado alguien y la he pillado. ¿Qué dices? Sí, así ha sido. Yo, claro, no había escuchado ni golpe en el coche ni nada. Entonces salimos del coche y en ese momento, justo al abrir la puerta, yo la mía, en la del copiloto, se escucha como un pequeño chinazo, un pedrazo. Mi compañero, claro, se asusta, abre también la puerta y cuando vamos a mirar lo que había en la parte del copiloto del golpe, vemos ahí como una pequeñita marca de una piedrecita. Y claro, nos ponemos a buscar, estuvimos ahí 15-20 minutos, no había nadie, no pasaba ningún coche, digo, casi las 5 de la mañana, no tenía ningún sentido. Y claro, en ese momento te empiezas a explicar un poquito, o a preguntar, mejor dicho, qué pasa en las carreteras. Yo me puse a buscar en Google si había algún tipo de apariciones o había algún tipo de accidentes por esa nacional. Yo no la encuentro en ese momento y ya, digamos que me vuelvo como un poco, no paranoico, pero sí que empiezo a obsesionarme con el tema de las carreteras. El hecho de que hay algo ahí que nosotros no sabemos lo que es, pero que está. Entonces yo hace 4 años o así, a través de una red social, yo me pongo empiezo a realizar una pequeña tesis para mí en torno a lo que son los casos más importantes, ¿no?, que se le han podido aparecer en cuanto a apariciones a la gente, puntos negros de la geografía española, más que nada por tener un poquito todo bien arreglado. Y pregunto por una red social que si alguna persona había tenido alguna aparición paranormal en carretera o algún caso. Y de tantas y tantas respuestas, sí que es verdad que me salieron 2 de esa misma nacional, de esa 630, no justamente después de la Aldea del Cano, pero sí unos kilómetros más para adelante. Entonces, claro, no era lo mismo que vi yo, porque por lo que me contaron no era lo mismo, ni tampoco la misma acción de cruzarse delante del coche, como si se tirara alguien a suicidarse, ¿no?, cuando vas al coche. Pero sí que me llamó la atención que en esa nacional pues había gente que se le había parecido a alguien. Y a partir de ahí pues comenzó todo. A partir de ahí comenzó esta andadura hasta llegar al día de hoy, que estamos aquí Alex y yo pues intentando descubrir. Sí que es verdad que con mis pensamientos de base científica también, ¿no?, que os he explicado antes, ¿no?, porque también es verdad que cuando estás en el coche pues estás en tu zona de confort, ¿no?, te sientes seguro. Pero en el momento que ves que puede haber cualquier tipo de peligro en la carretera, pues estás solo, ¿no? Esas nacionales pertenecen a la España olvidada, desde las creaciones de las autovías, y no pasa nadie. Entonces ya el miedo, pues por decirlo de alguna manera, se apodera de ti y todo cambia, la percepción cambia. Y eso es lo que estamos buscando Alex y yo. Ya no simplemente buscar respuestas a esa base científica, sino directamente intentar encontrar lo que muchas personas están buscando en su momento, que son las apariciones en carretera. Claro, pero dentro de una base científica también, claro, dar por alucinación algo que mucha gente suele coincidir incluso, ¿no?, con la tipología, en este caso de la dama de blanco, entre otros. Yo digo como cuando investigamos nosotros, ¿no? El fenómeno no tiene hora. Que sea de noche no tiene nada que ver. Quizá también está pasando de día, lo que evidentemente quizá haya algo que no nos permite verlo de día.
quizá sea la noche la que nos permite pues poder ver ese fenómeno, ¿no? Igual que nos pasa a nosotros dentro de una investigación, que la noche nos ayuda a oír y quizá a ver por la facilidad de todo lo que se borra, ¿no? El ruido, etcétera. ¿Quién dice que por el día no está pasando esa figura, esa carretera durante todo el día? Sí, digamos que por la noche se pueden agudizar un poquito más tus sentidos, estás un poco más atento a lo que pasa a tu alrededor. Bueno, esas carreteras solitarias, pues digamos también que puede ser que tu cerebro haga clic y desconecte un poco. Pero sí que es verdad que, como tú comentas, tranquilamente pueden aparecer durante el día, pero sí que es verdad que todos, o prácticamente todos los casos que al menos yo me he informado han sido por la noche, altas horas de la madrugada. Claro, quizás cuando, por lo que digo, quizá por la visibilidad, por la noche, ¿no? Siempre hablamos de que estos fenómenos suelen darse más a esa hora porque no hay luz diaria, no hay luz del sol, y quizá pues esa tela con la que están hechas esas apariciones quizás sean más visibles por la noche. Es una hipótesis, ¿no? Bueno, pero igual que dentro de la investigación, ¿no? Las psicofonías se pueden captar de día como de noche. Correcto. Y pueden ser los fenómenos en un sitio pasan de día y de noche. Cuando hay una aparición puede ser de día y de noche. Lo que es importante el decir que puede haber mucha gente que diga, bueno, se puede achacar al cansancio, ¿no? Porque una persona cansada, ¿no? Una persona que puede tener pues esa visión que a lo mejor tiene algún sentido estar cansado. Pero claro, cuando lo ven varias personas en un mismo lugar y parecidas las mismas horas, pues ya no es lo mismo. Sí, esa es una de las principales hipótesis a las que yo, o por lo menos mi fundamento principal es ese, ¿no? El tema del cansancio, ¿no? Cuando estás cansado, pues sufrir de alucinaciones, quieras o no en carretera, es todo muy monótono, sobre todo las nacionales, hay muchas nacionales que son rectas y prácticamente estás todo el rato en el mismo rumbo y tu cabeza puede estar pensando en mil cosas. Entonces, sí que es verdad que yo pues es lo que comentaba ayer a Gaby y a Ángel, así por encima. Muchas veces cuando me he venido de investigación, muchísimas veces además que me ha tocado parar porque yo mismo, mi propio cansancio, a mí me ha hecho ver, y no es broma, dinosaurios en la carretera que yo mismo he adelantado, ¿sabes? Y mi compañero estar despierto y decir, ¿qué haces? Y decir, vamos a parar porque ya se me está yendo. Claro. Sí, pero es eso, es que puede tener tantas respuestas. Claro. Guillermo, estamos escuchando de aquí atentamente y la verdad es que es muy interesante todo lo que cuentas. Yo invito a todo el mundo a que se vaya directamente a vuestro canal de YouTube, ¿vale? Donde allí hace poco tiempo que estáis, pero ya estáis dando caña, estáis metiendo ahí, bueno, el otro día estuvisteis hablando del puerto de Paniza, esa carretera tan larga, ¿no? Que viene de Alicante hasta Jaca, ¿no? Si no recuerdo mal, donde es una carretera donde antiguamente pues había mucha afluencia de tráfico y tal. Y bueno, vais a hablar de más sitios, ¿no? Como puede ser el tema de los alfaques, el camping de los alfaques, que me gustaría que nos hablaras un poco, ¿no? El nombre del canal, sí, el nombre del canal es Dark Roads, de Guillermo Chinchilla y Alex, que de reciente creación y está teniendo muchísimo éxito, y a mí me gustaría que todo el mundo que nos escuche que vaya a visitarlo porque realmente es muy interesante. Es que el tema de las apariciones en carretera es espectacular. Es un tema... Es espectacular y aparte a mí me gusta mucho la forma de trabajar que tienen. Y el más difícil, porque estas figuras suelen aparecerse a las personas que quizás no la buscan. Yo siempre tengo una hipótesis sobre esto, que todas estas apariciones suelen darse a las personas que no las buscan, en el sentido de llamar la atención, de decir, no os olvidéis que estamos aquí. No, y que suele ser, a veces aparecen cuando menos te lo esperas. Esto es como los fenómenos paranormales, ellos antes de la investigación, fenómenos paranormales se rigen con esas 3 E's, ¿no? Entonces, yo tengo algún vigilante que me ha explicado que ha tenido apariciones en la carretera, y no solo de damas de blanco, sino de ovnis. Esto ya os lo digo directamente, y esto yo no estaba allí, pero yo lo he escuchado, él no me tiene por qué mentir. Entonces es muy fuerte lo que se puede escuchar, lo que se puede sentir en una carretera, Dani. El tema ovni y las carreteras también se habla mucho del tema ovni. Ha habido muchas apariciones y mucha gente que ha dicho que ha visto un objeto posarse delante y aparecer de su coche. Abducidos incluso en el coche. Sí. No, por supuesto. Camioneros, mucho camionero. Por supuesto. Bueno, es que hay muchos temas porque hablamos de, por ejemplo, ¿qué pasó con el niño de Somosierra? Es un tema que también Guillermo y Alex nos lo puede explicar. El niño de Somosierra en los años 70 desapareció en un choque.
Claro. Increíble. Yo creo, Gaby, ahora aprovechamos para que le cuentes tú el caso de esta persona que tú conoces que vio el fenómeno dentro del coche. Sí. Y ahí, ese es un tema, Guillermo, que yo ahí me gustaría que comentaras esto. ¿Cómo podemos, qué podemos decir de cuando ya el fenómeno se vive dentro del coche? Cuando una persona sube a un autoestopista, por decirlo así, o mira para atrás y ya va subido. ¿Cómo ves este tema? Pues, a ver, yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, que es la única que he tenido y todavía no le doy ninguna explicación, yo, por ejemplo, la persona que vi, porque es que era una persona, es que sí que te puedo decir que tenía pies y era una mujer, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero no pude ver más allá porque es que se echó directamente encima del coche. Es que hay apariciones, Guillermo, es así. Sí, las se echó hay. directamente encima del coche, entonces a partir de ahí, claro, tú paras porque dices, vamos a ver, estamos en una nacional donde el siguiente pueblo está a 20 kilómetros y el anterior está a 30. ¿Qué hace esta persona Claro. aquí? Y hablamos de Entonces, y hablamos de apariciones, en muchos casos estamos hablando que en los alfaques aparecen campistas, gente pues que parece que viene de la playa a la 1 de la mañana y la gente lo ha visto. Tengo que explicar muy rápido lo que le ocurrió a un compañero mío, una persona totalmente escéptica, él no se desliga totalmente de la fenomenología paranormal. No le gusta, de hecho me lo ha dicho muchas veces que a él no le interesa, y él siempre, una persona ya con cierta edad, y esta persona que no cree en nada en estos fenómenos, él me dijo, y me lo dijo así en confianza porque es muy amigo mío, me dijo de que, lo voy a decir, ¿no? En la zona de La Puda, del balneario de La Puda, hay una carretera también, y él en los años 80, 90, a final de los 80, tocando los principios de los 90, él venía por esa carretera, él vive cerca de las proximidades, zona bueno, esos pueblos que hay a las faldas de Montserrat. Recordemos que Montserrat, zona mágica, un lugar telúrico, qué casualidad, ¿no? De avistamientos también. Avistamientos, apariciones. Entonces, en esa carretera, él vio la figura de una mujer detrás, porque él venía y él, a día de hoy, han pasado casi 40 años, me comenta que cada vez que pasa por ahí, no se atreve a mirar atrás, porque se acuerda perfectamente de esa visión y puede poner la mano en el fuego de que estaba allí. Sí, pero terrible. Y te corto, Gaby, perdona, pero claro, esa persona se lo encuentra dentro del coche. Esa persona venía es que no para. Y aparte es una persona que no cree en esto. Claro. Es que a ver, tú puedes estar hablando con personas que están ahí obsesionadas con el fenómeno, que bueno, pues que están Gaby, un poquito. una Dime. cosa, no le subió, o sea, le apareció de golpe dentro Él del vio coche. una persona detrás. De golpe. Sí, y entonces, bueno, se asustó de tal manera que siguió para adelante, 5 de la mañana, imagínate, poca visibilidad, y él, bueno, puso sus ojos, su atención a la carretera y quiso quitarle un poquito de importancia, y luego sí, ya llegando al pueblo miró, no había nadie allí, y a día de hoy, 35 o 40 años después, se acuerda cada vez que pasa por ese punto kilométrico, balneario de La Puda, cerca de Monistrol. Claro, no es el clásico que vas con el coche, que te paran, suben en el coche y luego te desaparece. Pero es que, Dani, es que esa parte viene de una persona que no cree en esto, No, sí, que sí. le da igual todo, Sí, él me lo contó, Sí, él lo me conozco, lo conozco. como una anécdota Sí, que no sí. lo ha contado a nadie. Y él me lo contó a mí porque sabe que nos dedicamos a esto. Y de nada esto más. no cree para nada él, ¿eh? Es una Claro. persona que no cree nada en esto, nada. Claro, Cero. esto lo complica todavía más, porque Pero- ya no es un autoestopista, como se suele decir, ¿no? O sea, Exacto. es alguien que Claro, ya te es que- aparece dentro, ¿eh? ahí estamos cambiando ya de patrón, ya directamente no es lo que tú ves con el coche, sino ya lo tienes dentro, eso ya es otra perspectiva diferente. O sea, no me quiero ni imaginar cómo se sentiría esa persona al ver por ese espejo teniendo a una persona detrás y más aguantando todavía la compostura. Sí, aparte él me dice, venía de noche, pero no había bebido, es una carretera peligrosa, no puedes beber, porque no puedes beber nunca, ¿no? Pero allí menos, porque es una carretera con muchas curvas, y él me lo dice, ¿no? Dice, no, yo venía perfectamente y yo vi a una mujer, detrás. No, es impresionante. Es la carretera que va de La Puda al Colonia Puig. Correcto. Y justo pasando Sí. por al lado, por al lado del balneario de La Puda, un lugar también marcado por el misterio también. Mucho. Sí, donde hemos estado investigando también. Dani, ¿querías comentar algo? Sí, yo me gustaría comentarte, Guillermo, el tema ese tan, bueno, de cuando se habla de apariciones en la carretera, siempre se habla de lo mismo, de la chica de la curva, ¿no? De esta chica que tú vas con el coche,
te para, te hace de autostop, vas unos kilómetros con ella, te dice que ten cuidado y que desaparece, ¿no? Se ha escuchado mucho esto. Quisiera que me dieras tu opinión. ¿Qué crees sobre esto? ¿Puede ser ya algo de leyenda o tú crees que es cierto? ¿Qué ha podido pasar? Por supuesto, siempre hay algo de leyenda en todo. O sea, sobre todo en los pueblos empiezan a jugar como aquel que decimos al teléfono roto, ¿no? Y uno te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, y al final pues acaban tergiversando las historias, pero al final siempre llegan al mismo punto. Pero, Guillermo, perdona, pero todo dentro de toda leyenda siempre hay algo de verdad, ¿eh? Sí, siempre, sí. Es lo que quería decir, que detrás de cada leyenda, o sea, en el momento en que alguien lo cuenta es por algo, ¿vale? Entonces lo empieza uno y al final pues se extiende por todos los sitios. Y bueno, al fin y al cabo, digamos que lo de la chica de la curva pues puede tener parte de leyenda en un primer momento, pero al final tantas personas que han dicho verla o por lo menos testimonios de personas que han dicho tenerla delante de su propio coche, pues hace que ya pueda tener esa veracidad. Hay varias cosas importantes. Una de ellas es que a los testigos de esto no se les olvida el punto donde ha sido y no se les olvida nunca lo que le ha pasado, ¿no? Aparte de ser escépticos o no, esto no se les olvida. Y luego no solamente son señales que puedan aparecer, o apariciones que simplemente aparezcan, sino apariciones que dan señales, como esa típica imagen del arcén que te hace como caminores la velocidad o cuidado con la curva, ¿no? Son señales, a veces son mensajes que quedan ahí como estancados en el tiempo. Yo tuve no sé si decir la suerte, yo creo que sí que es la suerte, ¿no? Como decía Gaby, de haber tenido un encuentro en el tema de los alfaques. Yo en el año 2017, hace 6 años, estaba con quien es ahora mi mujer, y íbamos circulando por aquella Nacional 340 de la antigua población, bueno, la antigua carretera 340 que pasa por San Carlos de la Rápita, y íbamos haciendo el mismo trayecto que hacía el camión, ¿vale? Y íbamos como haciendo un recorrido, porque aquel día pernoctamos en lo que era en el Campín de los Alfaques, y ella iba conduciendo y iba explicando la situación, iba diciendo por aquí va el camión, tal, no sé qué, y cuando digo que por aquí dicen que hay ese avistamiento de gente en pantalón corto con ropa de verano, vemos acercarse, y se me está poniendo la piel de gallina, vemos acercarse por el lateral del arcén gente, eran la 1:30 de la mañana, y estamos hablando que no era verano, no sé si era noviembre, caminando por ese arcén, niños y adultos. Eran unas 5 o 6 personas. Yo no puedo decir que eran fantasmas porque para mí eran personas reales. Bueno, a veces un fantasma se puede materializar como una persona real, ¿eh? Pero no puedo decir que lo fueran. Ya. O sea, yo no tengo esa velocidad para decirlo. Pero sí que para mí aquello no tenía sentido. Hombre, es que blanco y en botella a veces un poco... Y además pues, iban en ropa corta, Sí. no sé si era bañador, pero era ropa corta, era invierno, Era lógico. Allí hace frío. Y bueno, y se quedó como... Y lo tengo en vídeo, pero no encuentro el vídeo. O sea, estoy... Porque hace muchos años, ¿no? Sí. Pero ahora parece que es mentira, pero tengo a mi mujer que da fe. Pero está grabado. O sea, si lo pondré cuando lo encuentre, lo pondré. Claro. Y hablamos de los Alfaques, Sí. un lugar marcado por la tragedia, Sí, que sí. Ángel, próximamente en el canal de Guillermo y de Alex, va a explicar todo lo que ocurrió en ese lugar tan especial y tan marcado. Sí, yo tengo un suceso también muy parecido al de Alberto, lo que pasa es sí, es un tema es muy parecido, ¿eh? Bueno, te podrás explayar un poquito. Sí, ¿no? claro, por eso, porque es un tema ya un poco más... Vivimos situaciones de todo tipo. Ese día fue en Semana Santa, cuando estábamos... Antes de Semana Santa estuvimos haciendo experimentaciones dentro del camping, y donde viví una situación de poltergeist en uno de los apartamentos, y aparte cuando andábamos por el arcén, lo que era la acera, por decir así, el lateral de la carretera, pero pegado a la pared del camping, que iba desde la salida hasta la primera bajada a la playa. Nosotros íbamos andando por allí y nos íbamos oyendo golpecitos en el guardarraíl. Cling, cling, detrás de nosotros. Es que era el mismo punto. Claro, pues justamente cuando llegamos a hacer la curva de la bajada de la playa, mi compañera en aquel momento giró hacia detrás con la cámara de fotos y se asustó porque había una sombra negra detrás de nosotros, que no le dio tiempo ni a tirar la foto. Directamente se evaporó, pero ella no le dio tiempo del susto que se pegó, no le dio tiempo ni a lanzar la foto.
Pero todo eso lo recuerdo y bueno, mis compañeros en aquel momento... Es que, así que te digo que vimos cómo venían esas personas, cuando quisimos mirar para atrás, ya no las vimos, Sí. ¿sabes? Y aminoramos mucho la velocidad para verlo, o sea, bajamos a 20, incluso a 10 por hora, pero es que ya no lo vimos, o sea, se oscureció de tal manera que no, y me quedó siempre ahí la duda. Guillermo, el cambio de los alfaques es un tema espectacular. Sí, y además es uno de los sucesos más trágicos de la historia de España, y donde además precisamente ese Nacional 340, en ese punto de esos 10 kilómetros, ¿no?, que hay prácticamente entre Alcanar y San Carlos de la Rápita, Sí. sobre todo justamente en lo que es el 159 exactamente, que es donde estalló, donde explotó el camión con propileno, tanta y tanta gente ha visto lo mismo, ¿no?, que es esa hilera de niños y de familias vestidas de época, pues con la playa, con sus cubos, con sus palas, caminando o incluso observando entre los matorrales a la gente que conduce por esa nacional. Y sí que es verdad que dentro de todos los casos que se han contado en la geografía española en cuanto a apariciones en carretera, yo creo que el de los alfaques se lleva la palma. Sí, aparte, bueno, es que es un sitio impactante. Yo recuerdo cuando estuve en esa experimentación, recogimos en la orilla de la playa, lo que era la misma orilla del camping, recogimos fotografías de bolas de luz verde en la misma orilla donde se quemó tanta gente. Y Ángel, perdona, O sea, es un sitio... Perdona que te interrumpa, tú me enseñaste una vez una foto que parecía una entidad, como un ente así alto que estaba como entre vosotros. Sí. Una foto que se hicieron y se ve como una nebulosa y una entidad allí. Yo la he visto esa foto. A día de hoy, bueno, no sé si a día de hoy, pero yo sé que, por ejemplo, cuando uno escribe en Google Camping Los Alfaques, todavía lo que más sale es la tragedia, Claro. que creo que a día de hoy todavía el camping está con algún tipo de querellas con Google, porque lo Sí. primero que sale ya no es como una ciudad de vacaciones. Exacto. Tiene un como una estigma. zona de vacaciones, sino Sí. Hay un lo estigma. primero que Ponen sale los del camping. alfaques y aparecen esas macabras fotos que no tendrían que estar ya Exacto. allí, ¿no? Es algo que quieren olvidar un poquito porque el camping sigue en funcionamiento, aparte de toda la fenomenología que a día de hoy todavía existe, con apariciones dentro del camping, etcétera, ¿no? Pero sí, es un tema... Yo complejo. supongo que todo el mundo sabe lo que es la tragedia de los alfaques, ¿no? Por poner en contexto, ¿no? Ese camión que en 1978, por un exceso de presión en la parte de atrás, explotó y arrasó el camping, llegando a hervir el agua de la playa. O sea, y claro, murieron pues 243 personas, fallecieron en ese accidente. Guillermo, Es que sí, es una desgracia, yo creo que es que, claro, tú pones en Google eso, pero es que no se puede olvidar. no se puede olvidar. Fue una desgracia. Claro, yo entiendo que los dueños, los que rigen el camping, no les haga ninguna gracia que tú teclees y les salga el accidente, pero claro, es que fue una desgracia. Pues yo me acuerdo que cuando salió en las noticias fue Bueno, y Dani, muy impactante. y te acordarás de la opinión pública, lo que es el tema de la televisión. Exacto. Yo lo comentaba antes, lo contaba en un vídeo que a Guillermo que le envié el otro día, que yo viví. Yo tenía 8 años, pero yo me acuerdo de las imágenes, me acuerdo que la gente estaba pues alucinando con lo que había pasado allí, ¿no? Muy duro, muy duro. Yo Fue llegué, durísimo. yo llegué a conocer a uno de los forenses que estuvo allí porque tuvieron que traer gente, ¿no? Era familiar de una amiga mía, tuvieron que traer forenses de muchos puntos porque había muchísima gente y el tema de los niños fue terrible, pero bueno. Claro, porque la muerte de ellos sería instantánea. Instantánea. Claro, yo por eso yo creo que si hay tantas por instantánea. Instantánea porque la gente que fue a refugiarse al mar, Se quemó igual. el mar hervía. Hervía. Es que mar hervía. no fue solo eso fue un infierno, porque es que explotaban coches, Claro. bombonas de butano. Claro, es que fue explosión tras explosión. Claro. Iban... Pero yo es que también lo que me refiero que claro, tantas apariciones, también puede ser que esas muertes tan prematuras que no te las esperas, es cuando tú te quedas allí. Claro. Cuando tú estás aquí y de pronto alguien te acerca, te pega un tiro y mueres. Hay fallecidos que fallecen, Eso- no saben que han fallecido. Exacto, porque Eso es lo que estamos hablando de las apariciones Exacto, en carretera, ¿no? exacto. Son muertes Ah, tal cual quedan ahí. generalmente suelen ser accidentes. Yo, Guillermo, Alex, os quería hacer una pregunta porque la segunda experiencia que tuve fue relacionado con una visión de... Yo lo recuerdo como el grito de Munch, ¿sabes? La cara esa, el grito de Munch, era una silueta, yo recuerdo que era como una mujer mayor, pero tenía una cara
o sea, era una cabeza desproporcionada, blanca, una palidez, era una cara alargada, así como os comento el grito de Munch. En un lugar, era la montaña, no tenía nada que ver, o sea, no tenía sentido esa mujer allí. Y la pregunta es, yo vi aquello, y claro, para mí era una persona, pero sabes que en el fondo hay algo que no es normal. No, o sea, por mucho que tú digas, tu raciocinio te diga, eso es una persona, sabes que en el fondo hay algo que esa realidad no debe estar ahí. Es que es lo que estamos comentando. También es verdad que por ejemplo, es posible también, ¿no?, que se pueda entrar en otra dimensión, ¿no?, como dicen en la Musara, ¿no?, conforme va subiendo esa carretera, que yo ya he subido 2 o 3 veces, y se pone la niebla ahí de repentina, que no falla nunca, y se comentan tanto el hecho de poder entrar en otra dimensión. Quién sabe si lo que estás viendo pueda ser de otra época, yo qué sé, es que habría tantas explicaciones, ¿no, Alex? Sí, claro, es como el caso que estamos comentando ahora de los alfaques. Se ha oído hablar de que también, y mucha gente ha testificado que se ha visto gente por la carretera vestida de época. Sí. Entonces, claro, es fuerte, ¿no?, de que alguien te cuente, no, es que he visto yo una persona que además iba vestida de época. O sea, claro, aunque tú lo estés viendo, tu mismo raciocinio también puede decir, es que no es real, pero es que tampoco le puedes dar una explicación. Yo tengo 3 preguntas en una. La voy a separar un poquito. A mí me gusta mucho la manera que tenéis de trabajar, pero me gustaría, Guillermo, Alex, me gustaría que nos explicarais un poquito cómo funciona, ¿no?, una experimentación vuestra a la hora de poneros ahí en las carreteras, ¿no?, esos hechos contrastados, esos testimonios, archivos, busquéis archivos, ¿no? Me gustaría que explicarais un poco a la gente cómo lo hacéis, ¿no? Y luego tengo otra pregunta ahí también. ¿Qué lugar o qué lugares os quedáis, ¿no? Porque habéis estado en varios sitios, el puerto de Paniza, la Musara, habéis estado en Montserrat. Me gustaría, Alex, también, ahí que está ahí también dando su opinión, me gustaría saber qué lugar, ¿no?, qué lugar es el que creéis vosotros o que queda marcado un poquito y os quedáis con él, ¿no? No sé. Contesto yo la primera y tú la segunda, lo que quieras. Perfecto. Vale, perfecto. Pues respecto a la primera pregunta, nosotros decidimos crear el canal porque no habíamos visto hasta ahora ningún tipo de canal en YouTube. Y háblanos del canal, claro que sí, háblanos. Sí, informa a todo el mundo. No habíamos visto ningún canal en YouTube de apariciones en carretera, ¿no?, que se le dedique exclusivamente a eso. Sí que es verdad que habíamos visto programas en los que, bueno, se le puede dedicar 2, 3, 4, 5 capítulos, pero no habíamos visto uno exclusivo para ello. Entonces se lo dije a Alex, digo, ¿por qué no aprovechamos, ya que hay tanta gente que, por ejemplo, cuando uno de ellos fuiste tú, Gaby, cuando acabé la ponencia en Meniel, que me felicitaste y tal, hubo también mucha gente que dijo, joder, ¿por qué no ese potencial, ¿no?, por decirlo de alguna manera, se explota de alguna forma? Entonces yo le dije a Alex, pues oye, ya que estamos tan compenetrados, nos conocemos tan bien, ¿por qué no nos lanzamos a ello? Entonces decidimos crear el canal y la verdad es que las expectativas en un principio pues era simplemente, y lo siguen siendo, que el contenido que creamos o que hacemos, la gente lo disfrute. Entonces para ello nosotros sí que es verdad que siempre lo que queremos hacer es con total rigor, con total veracidad, sin mentir a nadie. O sea, si vamos por ejemplo a una carretera, pues antes miramos por internet cuál es su historia, el número de fallecidos, cuántos accidentes han habido en la última década, en el último año, para poder tener un poco de información también. Y luego ya una vez vamos a la localidad, intentamos contactar con alguna autoridad del pueblo, como fue en este último caso la concejala de Paniza, Ángela Cebrián, que la verdad es que nos hizo un favor enorme. Estamos intentando, yo estoy ya en primicia, contactar con el alcalde de Somosierra. Ahora mismo es un pueblo muy pequeñito ahora mismo, no tiene ni 100 habitantes de aquello, y estamos intentando localizarlo, pero lo localizaremos seguro, porque además cuando vamos a un sitio intentamos, si no por lo menos alguna autoridad, gente del pueblo, que son los que más saben, y es lo que vamos a hacer este lunes, por ejemplo, que vamos a ir a grabar a los alfaques. Ya tenemos una persona de Alcanar que nos va a contar su testimonio en primera persona desde su propia casa,
y luego con Ángel, pues que nos va a contar también, ya no su testimonio, pero sí unas cositas que le han pasado relacionadas con el camping, que también nos interesa mucho. Entonces, básicamente es eso. También tenemos un poquito de investigación de campo, faltaría más. Si encontramos alguna casa cercana en la carretera, metida en el bosque, lo que sea, siempre, pues en ese caso nos metemos en ella para poder pues hacer un par de aislamientos, una rueda psicofónica, porque no tiene por qué estar todo relacionado en esa carretera. Quizá tenemos alguna casa a 100, 200 metros o algún enclave que está abandonado que nos puede servir de ayuda. Entonces, eso también lo utilizamos para complementar un poquito el programa. Entonces, básicamente es eso. Vamos al lugar, entrevistamos a la persona o personas que nos hacen el favor de poder concederles la entrevista. Intentamos hablar con gente del pueblo, hay muchos que se niegan, eso sí que es cierto, y luego pues ya directamente contamos un poquito lo que pasó en el lugar. Si tenemos noticias de fallecimientos en Google, los ponemos también, y luego llevamos a la investigación de campo. Espectacular, espectacular. Tú decías que te felicité en aquella ponencia porque yo pienso que es muy interesante lo que hacéis, Es que muy este tema, interesante y muy bien contrastado y muy bien explicado. Entonces, bueno, en aquella ponencia donde estaba José, Spirit, María Millán, pues realmente fue espectacular, ¿no? Es que tenía que coger el móvil y felicitarte porque realmente vale mucho la pena escucharos. Y además nos teníamos en Facebook, que no nos teníamos ni en teléfono. Y fue a acabar la ponencia y enseguida me mandaste y me sorprendió. Y dije, Sí, porque bueno, yo tampoco gano nada por felicitar a nadie. Claro, ¿no? Entonces, cuando las cosas están bien, claro, bien, entonces yo, pues bueno, cuando algo me sale de dentro, pues lo hago, ¿no? Entonces me parece genial ese trabajo y bueno, me gustaría saber un poquito porque hablamos del puerto de Paniza, hablamos de muchos lugares. Y nos ha quedado esa pregunta. Alex, por ejemplo, me gustaría que nos dijera qué lugar le gusta, o le ha gustado o cree que realmente está más marcado por el misterio. O le puede gustar. O dónde le gustaría ir. Exacto. A investigar. Todos tenemos un lugar preferido. Sí, desde luego. Yo, desde el tiempo que llevo investigando con Guillermo, yo la verdad es que yo me quedo con los alfaques. Para mí, la primera vez que yo lo visité, a mí se me puso la piel de gallina, porque es que aún vas pasando por ese sitio y es que tú mismo te vas recordando la historia de lo que pasó y es que te entristece, te entra una tristeza enorme y es que yo hasta lo respiré en el ambiente, que se respira tristeza y es uno de los sitios que a mí me ha impactado muchísimo, la verdad. Es que realmente si se marca en algún sitio el dolor tiene que ser ahí, porque ahí murieron familias enteras. Claro. O sea, es que tiene que marcarse de alguna manera eso. Fue algo sorprendente y por eso ya recuerdo que el día que estuve yo la sensación allí dentro era distinta. Me sonaban hasta los pájaros, me sonaban distintos dentro de ese camping cuando cantaban. Yo canté una psicofonía de unos niños jugando. O sea, hay unas situaciones muy extrañas que vivimos porque ya al estar allí era raro. Como digo, viví la situación aquella en la terraza de uno de los apartamentos donde están las estrellas puestas, donde está el monolito, que me acerqué yo me metí en la terraza del apartamento y no había nadie, bajé la persiana bajada incluso y pregunté si había alguien allí, si quería hablar a alguien y empezó a golpear la persiana delante de mí. Claro, yo me asusté, salté hacia detrás y estaban mis otros compañeros que en aquel momento estaban con otros amigos y compañeros que pasaban allí, que estaban conmigo, me vieron salir y viví una situación impresionante. Y luego pues capté la psicofonía, era muy extraño, era andar por dentro del camping, era como sentirte muy extraño. Y Ángel, yo definiría un poco lo que tú dices siempre, ¿no? Una calma tensa. Sí. Pero ¿por qué? Yo también he estado y estás allí, estás viendo el mar, sí. Ese mar que ahora aparentemente no, estaba tranquilo, pero sabes que ahí hace 40 años ocurrió eso. Sí. No, y yo entiendo lo que dice Alex cuando ha comentado que cuando va por allí la profunda tristeza que siente. Yo con vosotros he ido a investigar a lugares donde han ocurrido desgracias y sí que cuando vas allí sí que parece que el lugar ya te transmite pena y te transmite tristeza. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Yo recuerdo una vivencia que no fue nada paranormal, pero realmente es que te transporta a aquello, está a la orden del día, o sea, está vivo aquel momento. Porque yo recuerdo estar en un bungalow y tener una perspectiva por la puerta hacia afuera.
y en ese momento pasaron 15-20 niños, estamos hablando de cosas reales, 15-20 niños gritando que corrían hacia la playa, y quieras que no, eso te evoca aquel momento. Sí, sorprendente. Bueno, pues Guillermo, Alex, hoy hemos hecho un pequeño avance de lo que puede ser el programa de esta próxima temporada. Sí que es verdad que es un tema muy extenso, es un tema que da mucho para hablar, porque vosotros tenéis que contarnos 1000 cosas de las que ya vais investigando. Nosotros tenemos algún suceso también. Como grupo de investigación sí que es verdad que llevamos pues muchos años ya de carretera en carretera, y es verdad que no nos hemos topado, salvo lo que comentaba Dani del niño del patín, que es algo muy extraño, que lo vimos pasar delante de nosotros y nos quedamos, bueno, le hicimos el momento de broma, pero luego nos quedamos pensando todos que era una carretera bastante imposible y bueno, ahí está, ¿no? No sé, contarnos algo ya del canal, ya tenemos que despedirnos. Sí que es verdad que, como digo, os vamos a llamar para que estemos otro programa extenso, podamos hablar de más casos y más cosas. Sí, hombre, claro, tranquilamente. Esto da para muchas horas en carretera que pueden ser contadas y narradas aquí en primera persona. Podríamos contaros experiencias tranquilamente, sobre todo mías, en las que yo pues me he decidido de un día para otro irme a 5 horas de mi casa a nacionales que están en el centro de España, por poner algún ejemplo, de la Puebla de Don Rodrigo, que ya os comentaré el caso si queréis cuando haya más tiempo, que para mí es uno de los puntos donde yo más lo he sufrido, porque ver esos peirones cada 40 o 50 metros de noche en una zona montañosa que tienes que recorrer sí o sí para llegar a Ciudad Real, y que el pueblo más cercano está a 40 kilómetros, yo la verdad es que ahí me metí en la boca del lobo. Y luego, mirando bien y contrastando datos, que luego además salió con Javi Pérez Campos en Milenio Live 2 años después, es una carretera que le llaman la ratonera por los accidentes que hay. Y eso en su momento, si queréis, ya os lo contaré con más detalle. Sí, por supuesto que sí. Yo pienso que hay programa aquí para 7 horas. Para. Porque es que estamos hablando de enclaves que, bueno, yo qué sé, estamos hablando del puerto de Paniza, hablamos de la Puebla de Don Rodrigo en Ciudad Real, nos estamos olvidando de muchos puntos, y seguramente Alex y Guillermo lo saben, y seguro que lo tienen en cuenta, porque aquí en Cataluña también tenemos Montserrat, tenemos esa carretera de Tarrasa, donde hay apariciones, donde hay una bicicleta. Dicen que hay una... Bueno, yo he visto el reportaje, no he estado, pero hay una bicicleta en un punto kilométrico cerca de Tarrasa donde hay apariciones y bueno, no solo esto, ¿no? Que vengo a referir que hay mil historias que contar en toda la geografía española, porque hablamos también de Aragón, hablamos del Moncayo. Claro, es que cuidado, es que estamos hablando de muchos sitios, ¿no? Yo, Guillermo, os animo de verdad al trabajo que hacéis, porque es un tema muy apasionante y, como tú dices, no hay un canal especificado para el tema de las apariciones en carretera, y creo que puede ser muy importante. Pues sí, y por eso creamos el canal, sobre todo para divertirnos, entretenernos y que la gente pues pueda disfrutar un poquito del contenido que creamos. Pues compañeros, Alex, Guillermo, un auténtico lujo teneros aquí. Os emplazamos para la nueva temporada, que sí que arrasaremos con ese programa, porque vamos a hablar de todo lo que podamos y más. No nos olvidemos del canal Dark Roads, se escribe Dark Roads en YouTube. Y para todo el mundo que esté escuchando, que se pase por allí, porque realmente va a disfrutar de todo lo que hay allí. Quedan invitados a que sea, Alex. Claro que sí. Quedan invitados a pasarse por el canal, y si les gusta, pues por supuesto suscribirse para cuando haya nuevos programas, pues estén atentos y les salte la notificación. Muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo fuerte. Gracias por aquí esta noche, por estar aquí con nosotros esta noche, por acompañarnos, y nos vamos oyendo. A vosotros por invitarnos, compañeros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, amigos. Un saludo. Un abrazo a los dos, ha sido un verdadero placer, nos lo hemos pasado muy bien, y sobre todo muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. A vosotros por invitarnos, faltaría más.